interesa que resuelvan problemas, para nosotros es muy importante el poder identificar los parámetros de estos problemas desde el punto de vista de la resolución de los mismos por el agente. De ahí que hemos identificado 4 parámetros interesantes: lo que es el estado inicio, lo que es la función sucesora, la prueba meta y el costo ruta. A eso hemos añadido lo que ha sido el espacio de estados como no un parámetro, pero sí como información interesante que podría ser importante definir para la resolución de problemas del agente, ¿sí? Ok, hemos hecho varios ejercicios, a ustedes han resuelto, hemos tratado de discutir, de manera que esto precisamente nos ayude a poder hacer esta primera propuesta respecto de qué vamos a considerar para empezar a resolver nuestro problema. Esta sería parte de la formulación. A continuación vamos a ver lo que son ya las metodologías mismas que se pueden aplicar a buscar diferentes rutas que nos ayuden precisamente a resolver nuestro problema. Voy a empezar con la grabación. Por favor, me van a indicar si todos pueden ver la pantalla. Si alguien no pudiera ver, para que podamos precisamente corregir. Por favor, me indican si están viendo la pantalla. Sí, se ve, listo. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con esto que vamos a llamar de aquí en adelante metodologías de búsqueda. Ok, habíamos visto dentro de lo que era las fases, el proceso de resolución de un problema, que empezábamos con lo que era la formulación. La formulación estaba asociada a lo que era la formulación de la meta y la formulación del problema. Ahora nos viene precisamente la etapa de la búsqueda donde nosotros lo que intentamos es buscar un camino, una ruta entre lo que es el estado inicial y el estado meta. ¿Qué vamos a llevar? Como es una continuación del anterior capítulo, vamos a iniciar con lo que va a ser la estructura de la búsqueda. ¿Qué estructura vamos a utilizar? ¿Qué parámetros vamos a identificar dentro de esta estructura? ¿Cuáles van a ser nuestros parámetros de evaluación de búsquedas? En cada momento es interesante poder evaluar la metodología de manera de saber para qué casos va a ser productiva aplicar la metodología y para qué casos no. En qué casos va a ser mucho más factible el que una metodología nos dé resultados buenos y en qué casos no. Dentro de estos vamos a ver 3 tipos de búsquedas que en su momento los vamos a ir aclarando. Inicialmente con información, sin información y con contrincante. ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda? Como habíamos dicho, buscar una ruta solución que enlace el estado inicial y el estado meta. Esto siempre haciendo una relación estado, acción, estado, por lo que nos podremos trasladar de un estado a otro solamente ejecutando una acción. Estas acciones deben estar definidas de manera detallada, descriptiva en nuestro conjunto problema. De ahí que es importante el hacer un primer planteamiento de esto antes de simplemente empezar a resolver y empezar a buscar soluciones. ¿Qué estructura vamos a utilizar? Aquella que es conocida como un árbol, aunque en realidad deberíamos decir un árbol invertido, ya que vamos a iniciar de las raíz y vamos a empezar a generar, si quieren, las ramas. Aquí va a ser interesante el asociar cada nodo a un estado y cada arista a una acción. Iniciamos con el estado inicio. El estado inicio se convertirá en la raíz de nuestra estructura. Es así que el primer nodo o el nodo 0 corresponderá al estado inicio, donde nos encontramos antes de realizar cualquier actividad. Las aristas nos representarán pues
caminos que nos pueden llevar a nodos que en primera instancia serán hijos y que en segunda instancia se considerarán o se constituirán también en padres. Estos nodos padre, a su vez, podrán tener hijos y estos hijos, a su vez, otros hijos. Esto nos debería llevar a la idea de que puede ser un árbol casi infinito, no interesando si los nodos se repiten en niveles. No es que con una sola arista podremos llegar a un solo nodo. Podríamos llevar por diferentes acciones al mismo nodo. Por tanto, es posible que dentro de lo que va a ser el árbol de búsqueda, nosotros podamos repetir lo que van a ser algunos estados como nodos del árbol de búsqueda. De ahí que podremos decir que no siempre el número de nodos de la estructura de búsqueda será igual al número de estados que contiene el espacio de estados. Tendremos dentro de estos nodos dos conjuntos grandes. Primero, los que se van a llamar los nodos en el margen frontera. Estos nodos corresponderán a todos aquellos nodos hijo que aún no han sido expandidos, pero desde los cuales se puede todavía ejecutar una acción. Eso significa que a partir de cualquiera de estos nodos, aún con una acción permitida, puede trasladarse uno a lo que va a ser otro nodo, otro estado. Puede ser este un nodo repetido o puede ser este un nodo nuevo. Entonces estos todavía no han terminado de expandirse, aún puede ejecutarse alguna acción a partir de ellos. Pero también existen lo que son llamados los nodos hoja. ¿Qué van a constituir los nodos hoja? Los nodos hoja van a constituir precisamente aquellos nodos, si quieren, que tocan fondo. Aquellos nodos a partir de los cuales no podemos ejecutar ya ninguna acción y por tanto no podemos trasladarnos a otros estados, a otros nodos, generar nuevas ramas. Muchos de estos nodos hoja pueden ser asociados a los estados meta, pero no por ser un nodo hoja será efectivamente un estado meta. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que algún camino nos lleve hacia un estado desde el cual ya no podamos alcanzar el estado meta. Se termina ahí el camino. No podemos avanzar más. Es una calle ciega, si quieren, ¿sí? Pero esa ruta ciega no nos lleva al estado meta. Por tanto, lo más posible es que muchos de esos nodos hoja correspondan a estos caminos ciegos y algunos de ellos puedan corresponder a estados meta. Habíamos hablado respecto de si podían existir más de un estado que corresponda a la meta. Sí, depende cuál sea tu meta. Si tu meta, por ejemplo, es conseguir una mínima configuración de algún estado específico, ¿cierto? Por ejemplo, del mapa, ¿cierto? Nos decían, coloree el mapa de manera que no exista ningún área adyacente pintada del mismo color. Pero no sabemos cuál es esa configuración, no la conocemos efectivamente. ¿Podrían existir varias? Sí. El estado meta será único, pero podrían haber varias configuraciones de los estados, del espacio de estados que puedan corresponder, que puedan responder, que puedan dar respuesta a lo que va a ser el estado meta. Entonces, podrían ser aquel estado meta que se está buscando si este no está especificado de forma descriptiva detallada. También hay un término que debemos hablar en la estructura de árbol, que es la profundidad. ¿Qué va a ser la profundidad? La profundidad nos va a decir en qué nivel se ha generado el estado al cual yo me he trasladado a través de la ejecución de una acción. Empezaremos con el nivel 0, que corresponderá a la raíz, el estado inicial, donde ninguna acción todavía se ha ejecutado. Luego tendremos el nivel 1, que serán todos los estados que han podido ser alcanzados a partir de la ejecución de una acción que ha provenido del estado inicial. Luego tendremos
consiguientemente lo que va a ser el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 y obviamente el nivel N. Dependiendo hasta qué profundidad puede llegar la construcción de una ruta, pues nosotros podremos generar N niveles. Mientras más profundo sea el árbol, obviamente más largo será el camino que en este caso se está construyendo para llegar a un estado meta. No todos los caminos nos llevarán al estado meta, eso es también algo que debemos de considerar como verdadero. Aquí es muy interesante poder recordar siempre a los nodos margen frontera. ¿Por qué? Porque estos son los nodos que nos interesarán como posibles nodos a ser expandidos para alcanzar el estado meta. Por tanto, deberemos tener una especial atención en estos al momento de hacer la resolución de un problema. Esta estructura en general, muy conocida también por ustedes, será la que vamos a utilizar para precisamente hacer la resolución de cualquier problema y en la cual nos vamos a basar para poder aplicar las diferentes metodologías, en este caso que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué parámetros de evaluación vamos a utilizar precisamente para evaluar todas estas metodologías de búsqueda? Empezamos con la completitud. ¿Qué nos dice la completitud? Nos dice, se ha podido construir al menos un camino del estado inicial al estado meta, al menos se ha podido generar una solución. Entonces, si la metodología a través de la aplicación de sus pasos o algoritmo nos permite al menos construir una solución, una ruta entre el estado inicio y el estado meta, entonces podremos decir que la metodología es completa. Optimidad. Si la solución seleccionada al final es óptima, entonces podremos decir que la metodología es además óptima. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que nosotros en completitud podemos nosotros construir más de una ruta solución. Si la ruta es única, esa única es la mejor. No hay más donde discutir. Pero si existieran más de una posible solución, entonces nosotros debemos, a través de la metodología, poder seleccionar la más óptima, ya sea en un sentido de maximización o en un sentido de minimización. Nosotros debemos poder seleccionar la mejor solución. ¿Y eso qué quiere decir? Que al terminar la búsqueda, la solución que haya sido dada al usuario fuera de línea como la mejor solución o la solución que ha sido predeterminada por la metodología, entonces nosotros podremos decir que la metodología es óptima. Complejidad espacial. Esto se referirá al costo en espacio de almacenamiento físico que nos necesite la metodología para ser implementada. Esto hablamos ya en espacio físico del disco duro, ¿no? Voy a tener, 5 megabytes o voy a tener 8 bytes, dependiendo de qué información voy a almacenar, yo tendré que utilizar un cierto espacio físico. Esto es muy importante, ya que muchas veces para la implementación de una metodología, quizás porque es cíclica, quizás porque tiene que almacenar demasiada información, es posible que los recursos no sean suficientes. Entonces aquí el costo es un parámetro muy importante a considerar, ya que debemos también constituir en un servicio que pueda almacenar precisamente toda esta información de manera de que la metodología pueda aplicarse de manera efectiva. Otro parámetro va a ser la complejidad temporal. Esto nos indicará el costo en tiempo de ejecución. ¿Cuánto tarda? ¿Cuántos segundos, cuántos minutos, cuántos nanosegundos tarda en ejecutarse mi metodología? Esto dependerá mucho, obviamente, de qué tan complejo sea el problema, pero más aún, ¿no es cierto?, qué tan rápido pueda resolver la metodología
sin tener que hacer uso de redundancias o de repeticiones que quizás no sean muy útiles al momento de hacer el análisis de las soluciones. Entonces, estos 4 parámetros serán los que en cada momento nosotros vamos a evaluar cuando estemos simulando las metodologías. Es importante el poder saber si es que precisamente nos va a encontrar una solución, si la solución que nos va a dar al final va a ser la mejor, si no nos ocupa demasiado espacio en almacenamiento y si no nos va a tomar demasiado tiempo. Inicialmente, obviamente que la parte de tiempo estará asociada al procesador que esté asociado al servicio que vayamos a utilizar. Pero si consideramos una unidad de tiempo por ejecución de acción, entonces nosotros podremos asociar fácilmente a un parámetro de simplemente escalabilidad cuando tengamos el dato exacto respecto de la velocidad del procesamiento del servicio que vayamos a utilizar. Entonces acá inicialmente para nuestros casos de simulación, tanto en complejidad espacial como en complejidad temporal, simplemente utilizaremos lo que va a ser los términos de unidad de almacenamiento o unidad de disco duro o unidades de tiempo asociados al servicio que vayamos a utilizar. Empezamos con las búsquedas con información. Habíamos dicho que teníamos 3 grupos grandes. Las búsquedas con información, las búsquedas sin información, las búsquedas con contrincante, que eran 3 grupos grandes. Aquí en realidad hay un error, deberían ser las búsquedas sin información. Vamos a tener primero la búsqueda que es llamada de primero en anchura. Luego vamos a tener la de primero en profundidad, la de profundidad limitada, la de límite iterativo, la bidireccional y la de costo uniforme. Estas 6 metodologías son también llamadas metodologías de búsquedas ciegas. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna información adicional respecto de la dirección que pueda llevar de mejor manera hacia la solución. No hay información adicional que nosotros podamos utilizar para validar, para condicionar o para limitar la construcción de nuestro árbol de búsqueda al momento de construirlo. Entonces, nosotros simplemente vamos a considerar los estados que se conocen y las acciones que se pueden ejecutar como parámetros precisamente para poder trabajar en la construcción de las búsquedas. El conjunto problema ejemplo. En este caso voy a utilizar el mismo ejemplo que habíamos desarrollado la anterior clase. El problema es el de las 8 fichas, donde sabíamos es un tablero con 8 fichas, bueno, en realidad es un tablero de 9 fichas, pero 8 fichas tienen una etiqueta y una de ellas es un comodín. Esta se considerará el estado inicio. A continuación tendremos la función sucesora, que al ser la característica del juego o del problema, el que el comodín pueda moverse a cualquiera de las fichas que esté adyacente a él, entonces podremos especificar 4 acciones detalladas: el mover arriba, el mover abajo, el mover a la izquierda o el mover a la derecha. El espacio de estados nos dirá que podemos considerar todas las posibles configuraciones del tablero. Entonces, todos los posibles lugares donde se puede encontrar cada ficha en diferentes configuraciones será considerado como todos los estados que estarán dentro del espacio de estados. ¿Qué será el test meta? El test meta nos hablará si el tablero que hemos encontrado corresponde al estado meta. ¿Cuál va a ser ese? Precisamente este que habíamos planteado, una forma ordenada de las fichas según algún criterio. En este caso yo he utilizado el criterio horizontal, de manera que de la primera columna a la tercera se encuentran los valores en forma incremental. Lo que intentamos es llegar de ese estado inicio a ese estado meta.
¿Cuál será el costo ruta a este punto? Hemos dicho que no lo conocemos porque precisamente todavía no hemos construido una ruta solución y por tanto a este punto todavía es una incógnita. Ok, con este problema nosotros podemos empezar a construir considerando que tenemos nuestra estructura de árbol para lo que va a ser la aplicación de la metodología. Iniciamos con nuestra primera metodología, primero en anchura. ¿Qué nos dice primero en anchura? Primero en anchura nos dice se debe realizar la búsqueda nivel por nivel a lo ancho del problema. Cuando hablamos a lo ancho del problema vamos a hablar respecto de los estados que se generan nivel por nivel. Entonces, ¿qué nos dice la metodología? Nos dice empezamos en el estado inicio y luego generamos todos los estados que correspondan al siguiente nivel, nivel 1. Aplicamos la prueba meta. Si ninguno de ellos corresponde al estado meta, aquellos estados que habíamos generado, entonces generamos todos los siguientes estados del siguiente nivel, nivel 2. Aplicamos nuevamente a cada estado lo que va a ser la prueba meta. Si ninguno de ellos corresponde al estado meta, entonces generamos el siguiente nivel. Así consecutivamente hasta que en alguno de los niveles encontremos lo que va a ser el estado meta. Si encontramos algún estado que corresponda al estado meta, entonces detenemos la ejecución de la búsqueda, construimos la ruta en forma reversa y arrojamos lo que va a ser la solución. Ok, con esto empezamos a resolver lo que va a ser el problema. Entonces, tenemos el estado inicio, que corresponde a aquel que habíamos definido en el anterior paso. Empezamos generando todos los posibles estados del siguiente nivel. Aplicamos la prueba meta. Entonces, sabíamos que la prueba meta está en una relación horizontal respecto de un orden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso, ninguno de los dos nuevos estados que han sido generados corresponden al estado que queremos alcanzar. Entonces generamos los estados del siguiente nivel. Aquí vemos que por la acción que correspondía del estado inicial al primer nivel, ¿no es cierto? Habían solamente dos posiciones, a la izquierda o arriba. Entonces tengo el 1 a la izquierda y el 4 arriba. Ahora, en la posición que nos encontramos en este nuevo estado, las acciones que pueden ejecutarse han cambiado. Entonces puede ser arriba el 2, el 1, el 3 a la izquierda o el 1 a la derecha. Lo mismo acá, tenemos las acciones. Aquí tenemos la primera que va a ser 2 izquierda. Aquí tenemos la segunda que va a ser 7 arriba. Y aquí tenemos la tercera que va a ser 4 abajo. Siempre estoy tratando de colocar la acción repetitiva al final, ¿cierto? Pero esto depende del orden que nosotros hayamos definido en nuestra función sucesora. Yo simplemente por acciones que nos puedan llevar más rápido a la solución. Pero vemos que aún así aquellas que nos están llevando a estados anteriores deben ejecutarse. ¿Por qué? Porque es posible a través de una acción llegar a ese estado. Obviamente me dirán es una repetición, no debería considerarse. La metodología no hace una exclusión respecto de los estados repetidos. Lo único que dice es ejecute y visite todos los estados a los cuales pueda llegar a través de una acción. Ok, llegamos a este nivel, hemos generado los estados y nuevamente hacemos la verificación. Corresponde al estado inicio, corresponde al estado meta, corresponde al estado meta, corresponde. Ninguno de ellos corresponde al estado meta. Por tanto, nosotros podemos decir que en este nivel no se encuentra la solución. Vamos a generar los estados del siguiente nivel. Aquí, bueno, ya no me ha alcanzado la pantalla, ¿no es cierto? Pero empezamos a generar.
En este caso, al estar el comodín en la parte media, tenemos 4 posibles movimientos, ¿no? Entonces empezamos con izquierda, luego continúo arriba, luego continúo abajo y luego continúo derecha. De ahí que estos 4 estados son hijos de este estado en el nivel 2. Luego tengo el siguiente estado en el cual yo voy a hacer el movimiento de 5 arriba, 3 derecha, ¿no? Y aunque veo que este nuevo estado, el segundo en este caso, corresponde a uno ya generado, ¿no es cierto? Aún así debo generar. De la misma manera para el tercer estado, en el nivel 2, generamos sus hijos para el nivel, en este caso para el estado cuarto del nivel 2, el quinto, y para el quinto y el sexto ya no, bueno, ya no me alcanza la pantalla, por lo cual he colocado simplemente unos puntitos para indicar que sí deben desarrollarse. Okay. Pasamos a aplicar la prueba meta en comparación a cada uno de los estados que se han generado. Y resulta que también ninguno de ellos corresponde a lo que es el estado meta. Tampoco. Eso que nos estaría diciendo que en este nivel tampoco se encuentra lo que va a ser el estado que estamos buscando. Generamos el siguiente nivel. Para este nivel yo solamente voy a generar 3, ¿sí? Aquí esto me indicaría que aún así yo debería generar todos los estados aquí primero, todos los posibles, ¿sí? Y vamos a ver al final cuántos nos van a resultar. He generado todos y he empezado a buscar. Y resulta que este primero corresponde al estado meta. Al haberse encontrado un estado que corresponde precisamente al estado meta, entonces la metodología se detiene. Se detiene y empieza a construir en forma reversiva lo que va a ser la ruta solución. Entonces, si esta es la solución, este es el estado meta, para llegar a este estado meta ha pasado por este estado. Para llegar a este estado ha pasado por este estado y podemos llegar hasta el estado inicio. Por tanto, en 4 acciones que deberían ser claras: mover a la derecha, mover hacia arriba, mover a la izquierda y mover hacia arriba. En 4 movimientos específicos nosotros deberíamos poder llegar al estado meta. Ok. Tenemos ya aplicada la metodología. Entonces empezamos a evaluar. Empezamos con el primer parámetro, completitud. Deberíamos poder decir, ¿es posible a través de esta metodología al menos construir una solución? Deberíamos estar claros y seguros de poder decir sí. ¿Por qué? Porque al hacer un rastrillaje nivel por nivel, aseguramos que hemos hecho la relevación de absolutamente todas las posibilidades de soluciones. Por tanto, si alguna existía en algún nivel, debería ser encontrado con anticipación. Y en este caso, en el nivel cuarto, aplicando solamente 4 movimientos, nosotros ya hemos encontrado una solución. Por tanto, deberíamos decir que sí es completa. ¿Es posible encontrar una solución? Sí. ¿Será óptima? Entonces, para hablar de si es óptima o no, nos daremos un contraejemplo, ¿no? Entonces, suponiendo que yo tengo un estado que se genera a partir del segundo estado del primer nivel, no nos interesa cómo, no nos interesa de dónde. Simplemente surge ahí, por alguna acción ejecutada, yo puedo generar este estado meta que corresponde en relación al resultado que quiero obtener. Entonces, ¿cuál sería primero encontrado? ¿El que está encerrado en rojo o el que hemos encontrado? Entonces, si fuera el caso de que existe en este nivel, lo hubiéramos generado ya en el nivel 2. Y al aplicar la prueba meta, lo hubiéramos encontrado. Por tanto,
deberíamos estar claros respecto del hecho de que si existiera una solución más pequeña que con menor cantidad de aplicación de acciones nos permita llegar al estado meta, entonces nosotros ya lo hubiéramos hecho. Por tanto, deberíamos estar seguros que la que encuentre primero será la mejor. Por tanto, debería estar seguro de decir, sí, la metodología es óptima. ¿Cuál va a ser la complejidad temporal? Entonces, habíamos dicho que vamos a asociar a una unidad de tiempo por cada acción que se ejecute. Entonces, veremos cuántas acciones se han ejecutado en cada uno de los niveles. Entonces, empezamos con el nivel 1. En el nivel 1 hemos ejecutado 2 acciones que nos han llevado a 2 estados. Entonces, el valor o el tiempo que me ha tomado han sido 2 unidades. Para llegar al nivel 2, hemos ejecutado 6 acciones que nos han llevado a 6 estados, lo cual significa que he gastado 6 unidades de tiempo. Para llegar al tercer nivel, ¿no es cierto? Hasta este punto son ¿cuántas? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades, ¿sí? Pero recuerden que aquí estos 2 estados todavía van a expandirse. ¿En cuántas posibilidades? Aquí son 2 y aquí son 2. Por tanto, serían 4 más. Sí, 4 posibilidades más, lo cual nos va a significar un valor de, aquí hay un error, de, está bien, 18, ¿no? Porque aquí tenemos, ¿cuántas? Tenemos 12, más acá van a ser 2 por cada uno, estaríamos especificando más 4, deberían ser 16, aquí hay un error, vamos a corregir, va a ser 16. Entonces, acá tendríamos la posibilidad de generar ¿cuántos por cada uno? Aquí tengo 3 movimientos, aquí tengo 3 movimientos, 3 movimientos, 3 movimientos, por tanto, deberían generarse por cada uno de los nodos 3 individuos, lo cual también va a ser por cada uno de estos. Entonces, al final, en esta línea estaríamos obteniendo 64 individuos. Ok. Entonces, al final, si hacemos la suma, tendremos 2 más 6, aquí vamos a corregir, más 14, perdón, más 16, menos 2, van a recordar, y más 64, lo cual nos debería llevar a un valor de 88, ¿sí? Estaríamos corrigiendo aquí los 2 que están extras. Y pues bueno, tendríamos 88 unidades de tiempo que hemos invertido para poder encontrar un camino solución que en este caso nos está llevando a precisamente trabajar con una solución de 4 acciones efectivas. Lo mismo con la complejidad espacial. La complejidad espacial nos estará diciendo que podemos utilizar 4 unidades de espacio, en este caso, para guardar esa información. Por tanto, serán 88 unidades de espacio que nos permitirán pues guardar esa información. ¿Cuáles las ventajas y desventajas de esta metodología? Si el espacio de estados es muy grande y tenemos muchos caminos que pueden precisamente dar repeticiones, y aquí vemos que hemos repetido al menos en cada nivel, hemos repetido un estado que ya habíamos generado. Por ejemplo, este es repetido de este. Luego tenemos este que también es repetido de este. En este nivel hemos repetido alguno, no, porque son 2 acciones diferenciadas, pero en los siguientes niveles siempre vamos a repetir, ¿no? Entonces este, por ejemplo, se repite aquí. Este lo tenemos repetido. A ver dónde lo tenemos repetido. Lo tenemos repetido en el siguiente nivel. Entonces resulta que las repeticiones, por ser estados que deben ser generados, primero nos van a constituir un espacio y un tiempo que debemos invertir sí o sí para generar ese estado. Segundo, si fuera un espacio de estados muy grande, ¿no es cierto?
vemos que en cada nivel explosiona la cantidad de estados que van a generarse y que esto estará muy relacionado al número de acciones que yo puedo ejecutar en cada nivel. Entonces, por ejemplo, acá solo he ejecutado 2, acá he ejecutado 3, pero tenemos el caso, este extremo, donde ejecutamos 4. Entonces, además, si la ejecución de las acciones es diferenciada, nosotros tendremos también una explosión de generación de nuevos estados en el árbol por nivel. ¿Eso qué va a significar? Que posiblemente nuestro árbol también crezca. Si es un espacio de estados pequeño, como es nuestro caso, ¿no es cierto? El árbol no va a crecer demasiado, por tanto va a ser muy poco para el computador. Inclusive, ¿no? Si hablamos hasta de unos 3000 datos, es poco. Pero si ya hablamos de un espacio de estados infinito o hablamos de un espacio de estados de millones, ¿no es cierto? Esto podría llevar a una explosión que haga que se sobrecargue tanto la memoria como el tiempo sea demasiado largo de espera para encontrar una solución. Entonces deberíamos pensar que primero en anchura, aunque nos garantiza efectivamente que nuestra solución es completa, que es óptima, ¿no es cierto? Es posible que nosotros tengamos problemas al momento de ejecutar. Primero en anchura, a lo ancho de los niveles. Vamos con primero en profundidad. ¿Qué nos dice primero en profundidad? Nos dice, debes realizar la búsqueda considerando el primer nodo generando, usando una pila para guardar los siguientes generados. Entonces aquí se ha tratado de hacer una corrección a lo que es primero en anchura, considerando que primero en anchura podría utilizarnos demasiado espacio. Entonces aquí vamos a tratar de reducir ese espacio considerando que nosotros podemos no expandir en cada nivel absolutamente todos los nodos posibles. Esto nos permitirá que nosotros podamos generar una reducción de lo que va a ser el crecimiento del árbol. Entonces, ¿qué nos dice? Empezamos del estado inicio. En el siguiente nivel solamente vamos a expandir la primera vez todos los nodos, el nivel 1. Tomamos el primero como conocido y los siguientes los guardamos en una pila. Solamente aplicamos la prueba meta a este primero que hemos generado, que vamos a reconocer, y verificamos si cumple con la prueba meta. Si no cumple con la prueba meta, entonces pasamos a generar solamente los hijos de este nodo conocido. En los nuevos nodos aplicamos el mismo criterio. Agarramos, conocemos el primero y los siguientes los guardamos a la pila. Verificamos si este corresponde o no a la meta. Si corresponde a la meta, entonces, ¿qué hacemos? Nos detenemos. Pero si no corresponde, volvemos a repetir el proceso. Generamos de ese solamente sus hijos. Tomamos el primero, los demás los guardamos, aplicamos la prueba meta. Esto puede seguir de manera infinita si es que nosotros no tenemos un estado meta que esté en la rama principal. Entonces ahí es posible que si ningún estado meta se encuentra en la rama principal, esto siga de manera infinita. Pero ¿qué sucede si yo encuentro el estado meta? Entonces detengo la metodología y pues construyo en forma reversa lo que es la solución y doy el resultado, ¿no es cierto? Entonces debería pensar que ese debería ser mi caso fortuito, el poder tratar de encontrar en ese camino principal lo que va a ser mi solución. Pero sabemos que esto en la mayoría de los casos no se va a dar. Va a ser una suerte si es que nosotros en el camino principal podemos encontrar la solución. Veamos qué es lo que sucede con nuestro problema. Empezamos con el estado inicio. La primera vez, el primer nivel, expandimos como primero en anchura, todos los posibles estados. Tomamos el primero
El segundo lo apilamos. Empezamos a agarrar una pila, un contenedor y empezamos a guardar nuestro estado siguiente. Esto para que si en el futuro nosotros necesitamos poder hacer el análisis de lo que vamos a hacer es simplemente ir a nuestra pila, extraerlo y pues analizar, ¿no? Entonces en este momento lo estamos guardando. Aplicamos la prueba meta al estado que conozco. Pregunto, ¿corresponde a mi estado meta? Sabemos que no corresponde porque no está en el orden que requiero. Entonces pasamos a expandir, generar los hijos solamente de este nodo. Vemos por las acciones que son permitidas en este nivel que nosotros podemos expandir en 3 nuevos nodos, aplicando las 3 acciones. ¿Sí? Ok, nuevamente conozco el primero. Los siguientes los apilo en el orden que aparecen, ¿no? Entonces, aquí es 3 y 4, entonces 3 y 4. Si quieren, el más lejano a la cabeza de la pila, ¿no? Verifico si este que he mantenido corresponde a la prueba meta. No corresponde. Entonces, nuevamente, solamente genero los hijos de ese estado, ¿sí? Ok, nuevamente, ¿qué acciones puedo ejecutar? Y genero las acciones. El primero lo conozco, lo mantengo, los otros 3 los apilo en forma inversa. Ok, entonces veo que mi pila, ¿no es cierto?, está el más antiguo primero, ¿sí? O si quieren, el más cercano al último generado, ¿sí? Y los que están más lejanos, más cerca a la raíz, están en el fondo de la pila. Ok, nuevamente pregunto si este nodo con el que me he quedado corresponde al estado meta. No corresponde, entonces genero sus hijos. Al ser 3 posibles los movimientos que puedo realizar, son 3 hijos que se van a generar, ¿no? El primero lo mantengo, los otros 2 los apilo. Ahora hago una verificación y miren que yo he un poquito manipulado la ejecución de acciones de manera de que precisamente sea en la línea principal donde yo puedo obtener este estado meta, ¿no? Es cierto, en este punto, en la línea principal, ¿este estado corresponde al estado meta? Sí. Por tanto, yo detengo la ejecución de la metodología y tengo una ruta solución que es la que ya habíamos obtenido igual en primero en anchura, ¿sí? Pero ¿qué resulta? Resulta que este es el mejor caso, un caso de suerte, un caso, si quieren, manipulado, ¿cierto? Es posible que en la mayoría de los casos no nos dé. Pero vayamos a evaluar qué es lo que sucede. Completitud. ¿Es completo? Sí. Si el camino se encuentra en la línea principal, diremos que sí. Será completo. ¿Será óptimo? Ahí nos acordamos de nuestro caso contraejemplo en anchura, ¿sí? Si existiera un nodo que de alguna manera surge del nivel 1 hacia el nivel 2, nuestro caso rojito, ¿sí? ¿Qué resulta? Resulta cuál sería encontrado primero, el rojo o el azul. Vemos que el que se va a generar va a ser el azul, por lo cual debo decir con total seguridad que no es óptimo, porque si existiera un camino más corto, el que va a encontrar primero va a ser el más largo y no así el más pequeño. Por tanto, diremos que no nos va a dar la mejor solución, posiblemente nos dé una de las soluciones, la que se encuentre más cercana al fondo, ¿no? Por eso se llama profundidad, la que esté más en lo profundo, y en este caso específicamente que esté en la rama principal. ¿Cuánto tiempo
¿cuánto nos va a costar en tiempo? ¿No? Entonces vamos, aquí he generado 2 nodos, aunque uno lo he apilado, pero 2 han sido generados. Aquí han sido generados 3, aquí han sido generados 4 y aquí han sido generados 3. Por tanto, tendríamos 12 unidades que nos estarían ejecutando respecto de el número que nosotros tenemos. Complejidad espacial, lo mismo, si tengo 12 unidades de tiempo, tendré 12 unidades de almacenamiento que estarán asociadas precisamente a... Ok, hemos optimizado significativamente lo que había resultado primero en anchura, siendo que utilizábamos allá 88 unidades, aquí solamente hemos utilizado 12 unidades. Estaríamos bajando casi a la 8ª parte respecto de el tiempo que se está empleando en primero en anchura. Pero en contraposición, ¿no es cierto?, nos encuentra una solución, sin embargo, esta no siempre será la mejor. Por tanto, nosotros debemos de considerar su aplicación para qué casos va a ser significativo. En este sentido, nosotros deberíamos considerar los pros y los contras. Habíamos visto esto, que hemos encontrado la solución de una manera fortuita, inclusive manipulada, ¿no? Posiblemente no va a ser el caso general. Podríamos estar más que seguros que en la mayoría de los casos esto no va a suceder. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Qué sucedería si fuera un caso infinito? Si fuera un caso infinito, nosotros tendríamos que seguir generando. Entonces genero el primero, guardo el segundo, no corresponde, genero los hijos, tengo el primero, guardo los siguientes, genero el primero, genero los hijos, los guardo, los siguientes, bueno, serían los hermanos, ¿no? Los guardo. Este no corresponde, sigo generando. Suponiendo que no es esta la acción, supongamos que solamente es la segunda, ¿sí? Que no es, intercambiamos los dos estados, por alguna razón. Entonces, este estado tampoco corresponde. Los otros dos los guardamos. Este estado que no corresponde lo volvemos a expandir. Si vemos en la expansión, podemos ir a la derecha, perdón, siempre vamos por arriba primero. Arriba o a la derecha. Aunque son 2 estados, ¿no es cierto? Ninguno de ellos tampoco nos va a llevar o nos va a acercar al estado medio. Es posible que en la generación de nuevos estados con aplicación de las acciones, en ningún momento en esta línea principal nosotros vayamos a generar un estado que sea admisible como estado meta. Por tanto, seguiremos generando, seguiremos guardando, seguiremos generando, seguiremos guardando, y por tanto en ningún momento en esta línea principal, ¿no es cierto?, vamos a poder encontrar una solución. Más aún, en ningún momento la metodología se va a detener, porque no se olvide, la única condición para que se detenga precisamente iba a ser el hecho de que encuentre un estado que sea igual al estado. Como no encuentra, va a seguir y va a seguir generando y va a seguir guardando, generando, va a seguir guardando, va a seguir. Entonces ahí entramos en un ciclo infinito, en un overflow, y eso significaría que esta metodología no nos da una solución. Entonces evaluémoslo. ¿Qué va a pasar? Primero, no va a ser completa, porque ni una solución al menos va a lograr construir. Como no construye ni siquiera una solución, entonces menos aún nos podrá dar la mejor de ninguna, ¿no? Entonces no tendremos siquiera una solución que podamos arrojar de entre esas soluciones. Por tanto, deberíamos pensar que el costo en tiempo va a ser infinito y el costo en espacio también va a ser infinito. Este debería ser el peor caso, y el peor caso nos debería asociar al hecho de que
Primero en profundidad, cuando son espacios de estados infinitos, cuando no hay un lugar donde se detengan, donde no hay un lugar donde se acaben la aplicación de acciones, que es este caso, ¿no? Porque siempre voy a poder mover una ficha o dos. En el peor de los casos 2, en el mejor de los casos 4. Pero en ningún momento nos dicen que podemos dejar de generar estados. Entonces se generarán infinitamente hasta que, no sé, nos cansemos o deje de tener energía en nuestro agente. Entonces aquí deberíamos pensar que este es el peor caso y por tanto en el cual no debería aplicarse esta metodología. Pero existiría el caso limitado, y ahí me voy a la siguiente metodología, que es el de profundidad limitada, ¿no? ¿Qué sucede? Yo sé que mi espacio de estados es infinito. Yo sé que mis acciones siempre me llevan a algún estado. Por tanto, yo puedo establecer un límite en lo profundo, y puedo especificar hasta dónde quiero que vaya. Entonces, al momento de aplicar la prueba meta, además de verificar si corresponde el estado que he generado a la prueba meta, puedo verificar si el estado corresponde a lo que va a ser el nivel límite. Si corresponde al nivel límite, entonces me detengo, ya no genero ningún hijo correspondiente. Entonces, ¿qué va a suceder? En nuestro caso, ¿no es cierto? Genero el hijo. El límite, en este caso vamos a poner un límite en el nivel 4, para simplemente facilitar el ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? Llego al primer nodo. Genero, mantengo el primero, el segundo lo apilo. Aplico la prueba meta, no corresponde. Pregunto, ¿el nivel del nodo corresponde al nivel límite? El nivel es 2, el límite es 4. Perdón, el nivel es 1, el límite es 4. No corresponde. Como no corresponde, entonces genero sus hijos. Agarro el primero, los demás los apilo. Pregunto, ¿este corresponde a la meta? No corresponde. El nivel, en este caso es nivel 2, ¿corresponde al nivel límite? No, porque el nivel límite es 4. Entonces genero sus hijos. El primero lo conozco, los demás los apilo. Pregunto, ¿este estado corresponde al estado meta? No corresponde. El nivel, en este caso es 3, ¿corresponde al nivel límite? No, porque el nivel límite es 4. Entonces genero sus hijos. El estado que tengo corresponde al estado meta, como hemos intercambiado en nuestro ejemplo. No corresponde, no era este era de nuestro ejemplo infinito. Entonces pregunto, la prueba meta corresponde, no corresponde. El nivel corresponde al nivel límite, y en este caso el nivel es 4 y el nivel límite es 4. El nivel corresponde, por tanto me detengo. Al detenerme empiezo a desapilar, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los guardados? Este primero y este segundo. Entonces este haría de 25, ¿sí? Entonces desapilo el 26, porque no se olviden, está en orden inverso. Desapilo el 26. El 26 ¿corresponde o no corresponde a la prueba meta? No corresponde. El nivel del estado corresponde al nivel límite. Sí corresponde. Me detengo. No genero sus hijos. Desapilo. Ahora voy a desapilar este. ¿Sí? Desapilo este y pregunto, ¿corresponde a la prueba meta? Sí corresponde. Detengo la metodología. Entonces, ¿puedo yo establecer un nivel de profundidad que me permita poder encontrar al menos una solución factible hasta ese nivel? Pero podría suceder varias cosas aquí. Podría suceder que el nivel esté muy lejano de la solución. Entonces, por ejemplo, haya elegido el nivel 100 y resulta que como acá mi solución estaba en el nivel 4 o en el nivel 10, ¿no es cierto? Entonces van a haber muchos niveles que voy a tener que retroceder, y aunque obviamente no va a ser igual que anchura, ¿no es cierto? Me va a tomar tiempo. Entonces, ¿qué se recomienda en esos casos?
Entonces dice iniciar con un nivel no muy lejano, ¿no es cierto? Entonces generalmente se dice al espacio de estados medios, pero si es infinito, ¿cuántos medios? Es infinito medios, es mucho, ¿no? Entonces tengo que establecer un número grande. La idea es que esté en lo profundo. Nuevamente, analizamos. ¿Será completo? Sí. ¿Por qué va a encontrar una solución? Sí, la va a encontrar. En lo profundo, pero la va a encontrar, ¿no es cierto? Esto nos debería decir claramente que no va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque si es la solución en lo profundo, a menos que hayamos coincidido con ser una profundidad no tan, no tan en el fondo, entonces nosotros estaríamos seguros de que no es óptima porque es la solución más larga. Al ser la más larga, nos estaría diciendo que por nuestro contraejemplo, la que hubiéramos generado aquí, ¿se acuerdan la del círculo rojo que estaba en anchura? Pues no iba a ser encontrada primero. Por tanto, siempre irá a encontrar soluciones, sí, pero no las mejores. Posiblemente alguna de las largas, no exactamente, no sabemos exactamente cuál, solamente alguna de ellas, pero posiblemente si existen soluciones más pequeñas, estas no las va a encontrar. Si damos nuestro caso, ¿no es cierto? Tendremos dos estados más que vamos a expandir. Podríamos ampliar a 14 unidades de tiempo y 14 unidades de espacio. Si estamos más o menos en el nivel donde está la solución, entonces obviamente significará una mejora. Entonces, ¿qué recomienda este tipo de metodología? Siendo que es en lo profundo, obviamente primero no trabajar con espacios de estados infinitos, ¿no? Si es solo primero en profundidad, no va a funcionar. Podrías tener suerte, pero en la mayoría de los casos no vas a tener suerte. La ley de Murphy, me va a ocurrir lo que pienso que no me va a ocurrir. Entonces, como sé que eso es lo primero que debo considerar, entonces, en general, si son espacios infinitos, no primero en profundidad. Segundo, si es un espacio infinito, entonces empiezo a acotarlo, ponerle un límite. Si el límite que he puesto parecería estar muy en lo profundo, puedo ir reduciendo el límite. Entonces empiezo por un 100, si he encontrado una solución, entonces reduzco a 50. Si encuentro una solución, puedo reducir a 20. Y si encuentro ahí una solución, entonces reduzco a 10, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que en alguno de los límites, pues yo pueda encontrar una mejor solución. Esto, de hecho, me va a ayudar a que no tenga que hacer una relevación de todo el espacio de estados, pero sí pueda encontrar una solución rápida. Entonces aquí debo hacer un análisis respecto de qué es lo que quiero. ¿Quiero encontrar una solución la mejor, la más óptima, o quiero encontrar una solución rápido, cualquiera? Entonces ahí dependerá también de la función de felicidad de mi usuario, qué es lo que quiere. Si quiere una solución rápida o quiere una solución la mejor, ¿no? Entonces, si quiere la mejor, pues bueno, hay que invertir un poquito más de tiempo y un poquito más de espacio en memoria y pues bueno, le podré dar la mejor. Entonces ahí será lo mejor a aplicar, pues bueno, la primero en anchura. Que esa sabemos sí o sí nos va a garantizar, ¿no es cierto? Pero que por su característica de revisar absolutamente todos los estados en todos los niveles, pues va a utilizar y nos va a significar demasiado costo, tanto en espacio físico como en tiempo de aplicación, ¿no? Obviamente que podemos hacer digamos así como una mezcla, hay mezclas que se han hecho y también debemos considerar el hecho de que aquí estamos tomando en cuenta acciones que no tienen valores asociados, ¿no? Eso significa que cada acción tiene el mismo valor que la otra. Entonces, como tienen el mismo valor, no hay una ponderación que pueda ayudarnos a poder definir esta acción es mejor que la otra.
o con esta acción voy a ganar más que la otra, o esta acción me cuesta menos que la otra. Entonces, al ser acciones que no tienen una ponderación asociada, también nos dan una idea de que cualquier acción va a significarnos el mismo esfuerzo, ¿no? Ok. Aquí estaríamos cerrando con lo que sería primero en profundidad y profundidad limitada, ¿sí? O profundidad con límite, porque estamos considerando los tres casos, el de la suerte, el que no tengamos suerte, sería el peor caso, y el caso de que nosotros controlemos nuestra suerte, ¿no? Que podamos decidir a qué límite nosotros queremos específicamente hacer que vaya a buscar nuestro agente. Ok. Pero aquí nosotros, perdón, esta es una repetición. Ok. Aquí nosotros debemos considerar todavía una búsqueda más, que sería la búsqueda de costo uniforme. Aquí en costo uniforme va a ser una variación respecto de lo que es costo primero en anchura, pero considerando que podemos tener acciones con ponderaciones diferenciadas. Como son acciones con ponderaciones diferenciadas, nosotros podemos hacer un cambio respecto de qué nosotros vamos a expandir en el siguiente nivel. Entonces podemos utilizar esta información adicional, entre comillas, para poder dirigir. Pero aquí consideramos todavía una búsqueda ciega, la de costo uniforme, porque no sabremos específicamente el costo de la acción, sino hasta que la ejecutemos. Esa es una de las condiciones. Entonces, ejecuto la acción, voy al estado y recién sabré cuánto me ha costado esa acción. Por tanto, yo podré de alguna manera tomar un criterio, analizar una condición, establecer un límite, una descripción que me permita poder tomar una decisión respecto de cuál sería la mejor. Entonces, esta metodología está en el capítulo 3. Estaríamos pidiendo un pequeño resumen de la metodología y un ejemplo de aplicación respecto de el cómo se ejecutaría para un ejemplo específico. Tal vez podemos utilizar un grafo dirigido o podemos utilizar, no sé, un mapa con distancias entre las ciudades, etcétera, etcétera. Dependerá de ustedes. Esto como tarea para el día lunes. Ok. Nos faltarían todavía algunas metodologías. En el caso de tendríamos profundidad iterativa, límite iterativo y la bidireccional para concluir. Deme un minutito. Para concluir con las metodologías de búsquedas ciegas. A partir de eso, nosotros vamos a poder empezar a aplicar. Pero aquí ya tenemos algunas metodologías que ya son interesantes para poder ir resolviendo algunos problemas. Entonces, para el día lunes, la primera tarea es hacer el resumen. Debería ser no más de una media plana de conceptos y una media plana de un ejemplo específico. Pero además me gustaría que a los ejemplos que hemos estado resolviendo del texto, que han sido los ejercicios del 3.7, ustedes le puedan aplicar dos metodologías. Hemos visto en este caso 3 metodologías, cualquiera de las que ustedes deseen, las que en este caso se apliquen a su problema, también las puedan aplicar en forma tentativa para ver cómo se resolverían los problemas. Eligen 2 problemas y los resuelven por 2 metodologías. Por tanto, deberíamos tener 4 resoluciones. Esto para el día martes, porque el día martes vamos a hacer ya algunos ejercicios más utilizando ya las 2 metodologías que nos faltan en este caso, las búsquedas ciegas. ¿Dudas, inquietudes, comentarios?
En realidad depende de ustedes. Generalmente cuando estamos en clases yo les pido que el resumen sea a mano, ¿sí? Pero como estamos utilizando la plataforma, lo mejor sería es que al menos sea en digital, ¿no? No sé si alguien tiene problemas con eso. Si alguien tuviera problemas, no sé, no tiene un computador a la mano o le es muy complicado el hacerlo en, no sé, en el celular o no tiene un procesador, entonces lo puede hacer a mano, no habría problema, le saca después una foto y lo envía al Classroom, ¿no? ¿Alguna otra duda? Licen, buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel, dime. Tengo una duda sobre la optimalidad. ¿No es cierto que en el ejemplo nos mostraba dos nodos, uno digamos de la rama izquierda, uno de la rama derecha? Mm, Y bueno, el estado meta se encuentra en el nivel, por decir, en el nivel 3 en la parte izquierda. ¿Ya? Pero digamos, si existe el caso de que haya otro estado meta y que se encuentre en el otro nodo y en un No, nivel mucho más bajo, eh, por ejemplo en el nivel 2 o en el nivel 1, ¿cómo se consideraría la optimalidad, ya que al momento de encontrar el estado meta se detiene la búsqueda? Ok, en este caso, ese era nuestro contraejemplo, ¿no es cierto? En este caso no es real, pero sería la mejor forma de probar si es óptimo o no, ¿no? Entonces, la forma de probar si es óptimo o no, es decir, si hubiera otro estado que estuviera en un nivel inferior, ¿no es cierto? ¿Cuál sería encontrado primero, ¿no? Entonces, en el caso de primero en anchura, hemos garantizado que al hacerlo nivel por nivel, ¿no es cierto? Si es que existiera nuestro contraejemplo, que era el nodo que estaba saliendo, que no nos interesaba en este caso de dónde, ¿no? Sino que existía ahí. ¿Cuál hubiera sido primero encontrado? Entonces habíamos visto que el contraejemplo iba a ser el primero encontrado, ¿no? Eh, Eso nos garantizaba el hecho de que sería óptimo porque una mejor solución, si existía, iba a ser arrojada, ¿no? Lo cual no sucedía en primero en profundidad, porque en primero en profundidad iba por el lado izquierdo y nunca llegaba a tocar, si quieres, el lado derecho, ¿no? Donde estaba nuestro contraejemplo. Entonces, si existía una solución más pequeña, no la iba a encontrar. ¿A qué se refiere el ser óptimo? El ser óptimo va a ser el que pueda encontrar la solución en una menor cantidad de pasos, con la menor ejecución de acciones, ¿no? Esa sería, no es tanto el hecho de que, por ejemplo, si mi función objetivo va para maximización debería ser lo más grande, ¿no? Y deberíamos decir el camino más largo. Y si fuera por optimización, por minimización, diría, ay, el camino más corto. No. En este caso, para nosotros, el resolver un problema, el encontrar una solución, debe hacerse con la aplicación de la menor cantidad de acciones. Por tanto, para nosotros el óptimo debe ser el camino más corto. Por tanto, deberíamos decir con la menor aplicación de acciones, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Licen, muchas gracias. ¿Alguien? ¿Algo más? Me disculpo por los errores de dedo, voy a corregirlos y los voy a subirles las diapositivas al Classroom, que puedan revisarlo. Estuve revisando el cronograma y precisamente el día 27 inician ya los primeros parciales, pero los tenemos que terminar hasta el 15 de junio, entonces todavía creo que estamos dentro del rango. Nos faltan todavía 2 capítulos más por desarrollar, pero entiendo que los vamos a hacer también bastante ligeros porque ya son las mismas metodologías, que son técnicas que hay que aplicar, y lo estaríamos desarrollando, presumo, en la siguiente semana. Por lo cual la subsiguiente semana es posible que tengamos que planificar un examen. Estoy consultando con el jefe de departamento si esto es obligatorio, ya que a pesar de que esta es una materia que no sería muy complicado el tomarlo en línea, pero creo que es posible que nos falte todavía práctica, nos falten todavía clases de dudas antes de simplemente tomar el examen.
Entonces estoy a la espera de que me respondan si es obligatorio o si es que lo podríamos realizar una vez concluida la cuarentena, que esperemos sea pronto, aunque para la parte de educación sabemos que al menos hasta el 15 de junio no va a haber un retorno efectivo. Todos han debido estar viendo las noticias de que todavía está creciendo la curva, inclusive parece que el pico todavía está lejos. Entonces la consulta y el consejo siempre ha sido que debamos mantener nomás las clases en línea dentro de las posibilidades de la materia, ¿no? Ante esto me gustaría mucho también saber sus comentarios, sus opiniones, cómo la ven que vamos a poder dar un examen fácilmente en línea, no nos falta, necesitamos clases de dudas, más ejercicios tal vez que resolver o darles más ejercicios para que resuelvan. Quisiera oír comentarios al respecto, si no, para ir preparándome, porque voy a tener un lapso del 1 al 15 de junio para poder subir notas. Obviamente que después también lo voy a poder hacer, pero si no, para cumplir con fechas o solicitar una tolerancia. Bueno, espero que lo piensen y espero escuchar sus comentarios, aunque sea por el WhatsApp, ¿sí? Bueno, ya saben mi lema, quédense en casita, cuídense mucho. Conmigo nos estaríamos viendo el lunes. Para el lunes estaría una tarea específica, el resumen de costo uniforme. Y para el día martes ya el ir resolviendo por 2 metodologías ciegas, 2 de los 4 ejercicios que habíamos realizado con conjunto problema, ¿sí? Nos vemos entonces, gracias por la asistencia y nos estaríamos viendo el día lunes. Hasta luego.